y quisiera preguntarle al hermano David, amén, nació en un hogar cristiano, con padres piadosos que durante toda su vida han sido ejemplo de amor, de perseverancia y consagración a Dios, y siendo aún un niño de apenas 8 años, usted entregó su corazón a Jesucristo. Muchas experiencias de su amor marcaron su niñez. Llegó a la adolescencia cargada de tormentas que lo azotaron fuertemente, pero Dios en su misericordia lo restauró poniendo un sello profundo en su corazón. ¿Puede compartirnos cómo fueron esas experiencias, hermano David? Amén, pastora, claro que sí. Bueno, como lo ha mencionado, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano. Es un privilegio que no merezco, que tampoco escogí, pero Dios lo quiso así. Nací en un hogar cristiano, mis padres desde muy jóvenes llegaron a la iglesia del 12 de octubre, mi madre muy jovencita, ella llegó a los caminos del Señor, ella fue karateca profesional, si podemos decirlo, cinturón negro, era una mujer que tenía su trabajo, por supuesto, una mujer muy emprendedora, al igual que mi padre también, quien sirvió mucho tiempo en la Policía Nacional aquí en Colombia, y ambos llegaron a la iglesia, el Señor hizo una transformación en ellos, se casaron, se conocieron allí siendo jóvenes, se casaron allí, y como producto de esa unión nació mi hermano mayor llamado Abraham, y nací yo. Tuvimos una educación maravillosa, privilegiada, no un hogar perfecto como ninguno, por supuesto, pero un hogar que buscaba agradar al Señor. Y como lo mencionaba usted, hermana, efectivamente a los 8 años de edad, más o menos, conversando un día con mi madre en las bancas del templo, allí en el 12 de octubre, yo lo recuerdo muy bien, mientras ella estaba arrodillada llorando, orando, yo también me arrodillaba con ella como un niño esperando a que empezara el servicio, y a veces mientras la escuchaba orar empezaba a hacerle muchas preguntas, y una de esas preguntas era: mamá, ¿qué pasa con mi salvación? ¿Soy yo salvo? Empecé a preguntarle al respecto y ella siempre estaba presta a respondernos en relación a ello. Le pregunté por mi condición espiritual siendo un niño. Ella fue muy clara conmigo al decirme que yo necesitaba mi propia experiencia con Dios y que necesitaba recibirlo en mi corazón de manera personal. Pues a mí no me hacía cristiano el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, ni siquiera el hecho de asistir a la iglesia. Así que ese día yo tenía muchas conversaciones con mi mamá al respecto, siendo un niño. Y ese día, con mi corazón dispuesto, le dije: mamá, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón de manera consciente. Yo le decía: quiero recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. Ella me ayudó en la oración y siendo un niño casi de 8 años de edad, recibí a Jesucristo en ese momento como mi Salvador. Era un niño muy apasionado. Recuerdo que yo predicaba en la escuela, predicaba a mis compañeros, les hablaba sobre la Biblia. A veces mi mamá llegaba a casa y yo estaba con mis compañeritos del colegio allí en casa predicándoles sobre el Apocalipsis, porque por alguna razón siempre me gustó siendo un niño el Apocalipsis, y les predicaba y les hablaba, y siempre fue un niño de mucha convicción. Recuerdo que cuando iban las monjas al colegio para poner la ceniza, la cruz, en la frente de los niños, yo era el único niño de la escuela, los 100 niños que habían, que armaba un alboroto terrible y decía: no puedo, y yo no recibo esto. Y ellos decían: no, pero es que eso no pasa nada, nosotros respetamos tu creencia, simplemente es algo que necesitamos hacer y que es un protocolo. Y yo decía: no, y llamaban a mis padres y ellos mantenían esa convicción en mí y nunca permitía que eso sucediera. Era un niño muy apasionado por el Señor. Recuerdo una de esas experiencias de niño que una vez mi madre se encontraba atravesando por una circunstancia muy difícil en su salud y tenía en un momento un dolor supremamente intenso en su columna. Era un dolor terrible y como niños, para mi hermano y para mí, era terrible verla a ella en esa condición. Pero ella siempre nos hablaba, y mis padres, los dos. Yo hablo mucho de mi madre porque desde pequeño ha habido una cercanía muy especial a ella y porque somos muy cercanos. Aún espiritualmente yo le debo mucho a esa mujer abnegada y valiente. Y ella nos sabía y nos hablaba mucho a nosotros siendo niños sobre el poder que había en la oración de un niño que creía en Dios, en la fe de un niño.
Así que ella, mientras lloraba por el dolor que tenía, le pidió a mi hermano y me pidió a mí que pusiéramos nuestras manos en su columna y empezáramos a orar por ella. Y nosotros también, con lágrimas y preocupados, pusimos nuestras manos sobre la columna de mi madre y empezamos a orar. Señor, tu palabra dice, Señor, nosotros hemos aprendido que tú eres un Dios sanador. Sana a mi madre, sana a nuestra madre en este momento. Y en aquel momento, de una manera milagrosa, el dolor desapareció. Todo eso creaba convicción en nuestro corazón y en mí de niño, esa convicción de saber que Dios era real. No solo porque mis padres creían en Él o predicaban o porque asistíamos a una iglesia, sino porque yo mismo lo experimentaba. Aprendí a orar, mamá nos enseñaba desde muy pequeños a orar incluso por nuestras esposas hasta el día de hoy. Soy soltero por la gracia del Señor. Y mi mamá nos enseñaba incluso a orar por nuestras esposas siendo unos niños. Nos enseñaba a diezmar, a ofrendar de lo poquito que nos podían dar. Y crecí, todo esto lo digo, contextualizando cómo fue parte de esa niñez. Una niñez rodeada de buenos consejos, de una educación cristiana y de una convicción férrea en Dios y en lo que representaba Dios para nosotros.